La faraona Hatshepsut, una de las gobernantes más notables y duraderas del antiguo Egipto, reinó durante la dinastía XVIII, alrededor de 1507 a 1458 antes de nuestra era. Su reinado se destaca en la historia de Egipto no solo porque fue una mujer que gobernó como faraona, sino también por los logros, innovaciones y controversias que rodearon su gobierno. El legado de Hatshepsut, que incluye vastos proyectos de construcción, importantes expediciones comerciales y la consolidación del poder de Egipto, sigue siendo un tema fascinante para académicos e historiadores. Este ensayo profundiza en la vida, el reinado y las contribuciones de Hatshepsut, mientras examina cómo se estableció en un rol dominado por hombres, su exitoso liderazgo y los esfuerzos por borrar su legado después de su muerte. Vida temprana y ascenso al poder. Hatshepsut nació alrededor del año 1507 antes de nuestra era, hija del faraón Tutmosis I y la reina Ahmose, lo que la convirtió en miembro de la prestigiosa familia real de Egipto. Como la hija mayor del faraón, creció rodeada de la riqueza y la influencia de la corte real. Desde una edad temprana, probablemente fue preparada para desempeñar un papel importante en la administración de Egipto, especialmente dado el aprecio que su padre tenía por sus habilidades. Hatshepsut se casó con su medio hermano, Tutmosis II, una práctica común entre la realeza egipcia destinada a consolidar el poder y mantener intacta la línea de sangre real. Cuando Tutmosis II ascendió al trono, Hatshepsut se convirtió en su consorte real. Sin embargo, el reinado de Tutmosis II fue breve, y tras su muerte, el trono pasó a su hijo, Tutmosis III, fruto de una esposa secundaria. Dado que Tutmosis III aún era un niño, Hatshepsut inicialmente actuó como su regente. No era inusual que una reina u otro pariente cercano actuara como regente en el caso de un rey joven. Sin embargo, después de unos años, Hatshepsut tomó el paso sin precedentes de proclamarse a sí misma faraona y corregente junto a Tutmosis III, elevándose de regente a soberana. Para justificar su gobierno, Hatshepsut se presentó no solo como una suplente para Tutmosis III, sino como una gobernante legítima por derecho propio. Utilizó varias estrategias religiosas y políticas para legitimar su reinado. Por ejemplo, afirmó su nacimiento divino, alegando que el dios Amón había tomado la forma de su padre, Tutmosis I, y la había concebido con su madre, la reina Ahmose. Esta conexión divina proporcionó legitimidad religiosa para su gobierno y reforzó su autoridad ante los ojos del pueblo egipcio. Presentación de Hatshepsut como faraón. Uno de los aspectos más sorprendentes del reinado de Hatshepsut fue cómo se presentó a sí misma como faraona. En la tradición del antiguo Egipto, el faraón siempre era representado como una figura masculina, a menudo con la vestimenta real, incluido el falso barbote y el tocado nemes. A pesar de ser mujer, Hatshepsut adoptó todos los símbolos convencionales de la autoridad faraónica. En estatuas y relieves, se la representa frecuentemente con vestimenta masculina, incluido el barbote ceremonial. Su decisión de adoptar los emblemas visuales y simbólicos de los faraones masculinos fue probablemente una estrategia diseñada para reforzar su legitimidad en un rol tradicionalmente reservado a los hombres. Curiosamente, no todas las representaciones de Hatshepsut fueron masculinizadas. En algunos relieves, se la muestra con rasgos y vestimenta femenina, lo que sugiere que, aunque adoptó una persona masculina en las representaciones formales de la realeza, su identidad como mujer no fue completamente borrada. Esta doble representación resalta las complejidades de su gobierno, ya que navegaba entre las expectativas de género y autoridad en el antiguo Egipto. Logros principales durante el reinado de Hatshepsut. El reinado de Hatshepsut se caracterizó por numerosos logros, particularmente en los campos de la arquitectura, el comercio y la política exterior. Uno de sus legados más duraderos es su extenso programa de construcción, que incluyó la construcción de templos monumentales, estatuas y obeliscos. Quizás sea más conocida por la construcción de su templo funerario en Deir el-Bahari, uno de los logros arquitectónicos más impresionantes del antiguo Egipto.
Ubicado en la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor, el templo se caracteriza por sus terrazas, columnatas y su integración armónica con los acantilados circundantes. Dedicado al dios Amón y a la propia Hatshepsut, el templo refleja tanto su devoción religiosa como su deseo de inmortalizar su legado. Hatshepsut también restauró y mejoró muchos templos más antiguos que habían caído en mal estado. Sus proyectos de construcción no solo fueron una demostración de su poder y piedad, sino también un esfuerzo por consolidar su posición como una gobernante legítima ante los ojos de los dioses y el pueblo. Otro logro significativo del reinado de Hatshepsut fue la reactivación del comercio a larga distancia, que había disminuido durante los años turbulentos de los gobernantes anteriores. Una de las expediciones más famosas que patrocinó fue a la tierra de Punt, una región ubicada al sur de Egipto, posiblemente en el Cuerno de África. La expedición a Punt se representa en detalle en las paredes de su templo funerario, ilustrando las riquezas que Egipto recibió, incluidos oro, marfil, ébano, incienso y animales exóticos. Las exitosas misiones comerciales bajo su reinado no solo enriquecieron a Egipto, sino que también demostraron su capacidad para dirigir y gestionar eficazmente los recursos del reino. Además del comercio, el reinado de Hatshepsut fue relativamente pacífico, con pocas campañas militares. A diferencia de sus predecesores, que a menudo glorificaban sus conquistas militares, Hatshepsut se centró más en la prosperidad interna y la diplomacia exterior. Sin embargo, mantuvo la fuerza militar de Egipto, como lo demuestra el control continuo de Nubia, que era una valiosa fuente de oro y otros recursos. Legado y borrado. A pesar de los logros de Hatshepsut y su largo reinado de aproximadamente 22 años, su legado fue sometido a un borrado significativo tras su muerte. Tutmosis III, quien había crecido durante su reinado y eventualmente la sucedió, emprendió esfuerzos para eliminar el nombre e imagen de Hatshepsut de monumentos, inscripciones y estatuas. Los académicos han debatido las razones de este borrado sistemático. Algunos sugieren que fue un intento de restaurar la línea tradicional masculina de los faraones, mientras que otros creen que fue motivado por el deseo de eliminar el precedente de una mujer gobernando como faraona. Las estatuas de Hatshepsut fueron desfiguradas, y su nombre fue reemplazado a menudo por el de Tutmosis I o Tutmosis III. Los obeliscos que ella erigió fueron ocultados de la vista al ser encerrados en mampostería. A pesar de estos esfuerzos por borrar su historia, los monumentos de Hatshepsut eran demasiado numerosos y prominentes para ser completamente eliminados, y muchas inscripciones y estatuas han sobrevivido hasta el presente. El borrado del nombre e imagen de Hatshepsut pudo haber contribuido a su relativa oscuridad en la historia de Egipto hasta que los descubrimientos arqueológicos modernos sacaron a la luz sus logros. No fue hasta el siglo XIX cuando los estudiosos comenzaron a reconstruir la verdadera magnitud del reinado de Hatshepsut, en gran parte a través del estudio de las inscripciones sobrevivientes y la excavación de sus monumentos. Hatshepsut fue una figura extraordinaria en la larga historia del antiguo Egipto, desafiando los roles tradicionales de género de su época y dejando un legado de arquitectura monumental, prosperidad económica y estabilidad política. Al adoptar los símbolos del poder faraónico, gobernó con éxito Egipto durante más de 2 décadas, asegurando paz y prosperidad durante su reinado. Su templo funerario en Deir el-Bahari y las representaciones de sus exitosas expediciones comerciales a Punt son testimonios duraderos de su visión y capacidad como gobernante. Aunque los faraones posteriores intentaron borrar su memoria, el legado de Hatshepsut ha perdurado, gracias en gran parte al redescubrimiento de sus monumentos y al renovado interés académico en su reinado. Hoy en día, se la reconoce como una de las faraonas más exitosas e innovadoras de Egipto, un testimonio de su inteligencia, ambición y habilidad para navegar por la compleja política de su tiempo.